Carballo. Gracias, Mardonio, por acompañarnos. Un poco para que dejemos de hablar tanto de los imecas y empecemos a hablar también de los toltecas, de los olmecas, de los mayas, de los otziles. Déjenme decirles de qué se trata esta información que les queremos dar, que también es muy importante. Sé que de repente la ciudad no se ocupa de los pueblos indígenas, que no les preocupan, que no les ocupan, y les pediría silencio porque está aquí un invitado nuestro y pues denos chance, ¿no? A ver, ¿de qué se trata? Es una cosa fundamental que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre una de las reformas llamadas estructurales más importantes que aprobó este Senado de la República, la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación hace algunas semanas resolvió un amparo promovido por Mardonio Carballo y por un grupo de organizaciones que enmendaba una gravísima omisión legislativa, y la Suprema Corte declaró inconstitucional la redacción de esta ley, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Gracias al amparo de Mardonio, el artículo 230 de la Ley Federal fue reformado para incluir a las lenguas nacionales. Hace apenas unos días la Cámara de Diputados aprobó este cambio por unanimidad. Y el cambio no es menor. El artículo 230 actualmente estipula lo siguiente: en sus transmisiones, las estaciones radiodifusoras de los concesionarios deberán de hacer uso del idioma nacional. Échenme la mano, si no me voy a quedar afónico aquí gritando. Y es un poco el reflejo justo de lo que pasa con los temas indígenas. A nadie le importan en el Senado. Estamos hablando de un amparo que procedió, que reformó la Ley Federal de Telecom, que vamos a tener que reformarla porque habíamos hecho una omisión gravísima que excluía a cerca del 10% de la población, y no nos preocupa, no nos ocupa. Es la primer contrarreforma de las reformas estructurales. Como esa pueden venir muchas más. Es una forma de enmendarle la plana a todos los senadores que aprobaron esta ley. Y aún así, de verdad, a mí sí me entristece y me preocupa que haya esta actitud de indiferencia, porque lo único que refleja es la actitud discriminatoria, indiferente e incluso racista del Senado de la República con los pueblos indígenas. Porque no están representados aquí. Porque del 10% de los senadores no hay un solo senador indígena o que se haya declarado hablante de alguna lengua. Entonces, es un tema de fondo. Estamos hablando de un amparo aceptado por la Suprema Corte que declaró inconstitucional un artículo de una ley fundamental, y bueno, la actitud es esta. Entonces, bueno, solo les quería anunciar que el próximo 19 de abril la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado va a sesionar justamente para hacer la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones. Vamos a buscar que se apruebe antes de que termine este periodo. Hay muchos temas y lo sabemos. Tenemos datos personales, anticorrupción, mando único, marihuana. Pero es hora también de poner en nuestra agenda como prioridad los asuntos de una minoría de mexicanos que el Senado insistentemente quiere hacer invisibles. Por eso es que me enorgullece de verdad que esté hoy aquí con nosotros Mardonio, que esta es una forma del Senado de reconocer que redactamos mal una ley, que algo que insistimos los senadores del PRD y muchos otros senadores respecto al 230 se omitió, y hoy la Suprema Corte le da la razón a los ciudadanos y le da la razón a una posición que se estableció en contra de la discriminación de los pueblos indígenas. Por eso le quisiera ceder la palabra a Mardonio, agradecerle su presencia en el Senado y agradecerles a quienes se quedaron por su atención. Buenas tardes. Pues así como lo está apuntando Zoé Robledo, desde julio del 2014 entramos en un proceso legal en contra del artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Después de sortear varios asuntos
hasta cierto punto irrisorios logramos llegar. Entre ellos, nada más para que quede claro, se pedía que yo comprobara mi calidad de integrante de algún pueblo originario para poder hacer frente al artículo 230 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Logramos salvar eso con una revisión y llegamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte declara inconstitucional el artículo 230, que me parece será la primera abolladura a una ley, a tres leyes, a tres reformas energética, educativa y de telecomunicaciones, dado que atentan estas tres reformas contra los pueblos originarios de México. Es decir, cuando vengan las expropiaciones de tierras de los pueblos originarios, ya nos veremos las caras y ya plantearemos otro tipo de situaciones ante un país que no quiere legislar para todos. ¿Qué hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Enmienda la plana a los legisladores, y qué maravilla que después de todo este proceso, a través de la Cámara de Diputados, logremos generar una nueva redacción del artículo 230. El artículo 230 constreñía el uso de las lenguas originarias a estaciones de radio de uso social indígena. Bajo esta lógica, lo que yo hacía en Las Plumas de la Serpiente con Carmen Aristegui, con mi despedida en náhuatl, resultaba ilegal. Qué bueno que a estas alturas estemos intentando resarcir. Ya hicimos la Suprema Corte, ya está la declaratoria de inconstitucionalidad, ya llegamos a la Cámara de Diputados, ya se aprobó por unanimidad y ahora está en el Senado. El 19 de abril, como dice Zoe, se estará votando, y este es un llamado a los legisladores a legislar para todos. Este es un llamado a los legisladores para que conozcan, que sepan el país en el que están viviendo, el país que paga sus emolumentos nada bajos para que puedan hacer frente a una encomienda importante. También los pueblos originarios necesitamos y exigimos que en las leyes se nos contemple. Bajo esta lógica, es importante señalar que el 20 de enero la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional este artículo. Me congratulo de que haya eco, de que haya cómplices en el Poder Legislativo para poder hacer frente a un retroceso, me parece importante. La Ley General de Derechos Lingüísticos otorga el carácter de lengua nacional a cualquiera de las lenguas que se hablen en nuestro país. Así que ustedes también como medios les pedimos hagan eco de esto, porque efectivamente es yo digo que la primera abolladura a una ley que se hizo, que se ha presumido como una super ley. Me parece que este es el primer retroceso y vendrán más, porque, insisto, este es un país que no legisla para todos. No se incluye en la legislación a los pueblos originarios de México, y eso es una exigencia. Gracias. No, se va a reformar lo que aprobaron los diputados por unanimidad. Es una nueva redacción del 230 que va justamente actualizándose a lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ojo, no nos queda de otra, hay que decirlo, no nos queda de otra. Las resoluciones y las sentencias de la Corte no son opinables, son acatables, y la tenemos que acatar, y la que tenemos que acatar a la brevedad. Ayer hubo una discusión aquí en el Senado respecto a las responsabilidades que se podían correr por no llamar a un suplente. Y ahí sí les preocupaba mucho que las responsabilidades que podía cometer el Senado por la omisión de llamar al suplente. Esta es peor. No atender este asunto nos puede traer a todos los senadores, a los 128, ahí sí, responsabilidades por no acatar una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es lo que dice la minuta de la Cámara de Diputados y con la cual yo estoy de acuerdo con la redacción? Que el texto del 230 queda como sigue: en sus transmisiones, las estaciones radiodifusoras de los concesionarios podrán hacer uso de cualquiera de las lenguas nacionales, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Y continúa, las concesiones de uso social indígena podrán hacer uso de la lengua del pueblo originario que corresponda. Cuando se refiere a las disposiciones legales,
a lo que se está refiriendo el artículo es al artículo 6 de la Ley de Derechos Lingüísticos, que establece lo siguiente: el Estado adoptará e instrumentará las medidas necesarias para asegurar que los medios de comunicación masiva difundan la realidad y la diversidad lingüística y cultural de la nación mexicana. La ley de telecomunicaciones controvertía la ley de derechos lingüísticos. Se está imponiendo el espíritu de la ley de derechos lingüísticos, y así se tiene que adoptar en la Ley General de Telecomunicaciones. Ahí están, por cierto, en todas las memorias del proceso legislativo, todas las reservas que se hicieron para que el 230 no quedara así. Y ahí está la respuesta de los senadores que dijeron que no había restricción, que no era… Bueno, pues ahí está la Corte, y nuevamente vamos a tener que caer en el pesado papel de decir, se los dijimos. Buenas tardes, senador Zoé Robledo y Mardonio, dos cosas, bueno, tres cosas. El dictamen original en Cámara de Diputados venía algo así como que al hacer uso de lenguas indígenas, los concesionarios no se podía discriminar, ni limitar, ni inhibir este tipo de utilización de los lenguajes. Se le quitó en la Cámara de Diputados. ¿No cree que era importante que se conservara eso para centrar que no se discriminaran las lenguas indígenas? Dos, ¿qué tanto va a contribuir para que se hagan contenidos plurilingüísticos en los medios de comunicación mexicana, no solamente los indígenas, sino los concesionarios privados? Y tres, que va ligado la campaña del IFT en contra de las radios comunitarias, que ellos les llaman ilegales, que muchas son indígenas. ¿Qué le parece esa campaña que ha desatado el IFT? Aquí está el tema de la redacción, pero… Sí, yo creo que un paso importante es de ese artículo. La Suprema Corte ya había dicho justamente que inhibía que los concesionarios pudiesen en algún sentido verse inhibidos en el uso de las lenguas indígenas, y también el dictamen de la Suprema Corte dice algo que es importantísimo. Dice que atenta contra la educación multicultural e intercultural, que me parece ese es un tema que también debería importarnos, dado que tiene su reflejo en otra reforma estructural, que es la reforma educativa. Pienso que la redacción, por lo menos, siempre lleva, yo siempre digo que lleva jiribilla las leyes, y este artículo no está exento de la jiribilla. Yo creo que lo que será importante es ver cómo podemos darle la vuelta en tanto ya se reconoce el uso de las lenguas nacionales. Me parece que como primer punto es importantísimo reconocer y saber y hacerle saber a la gente que en México no hay una lengua nacional, hay lenguas nacionales, que es una cosa importantísima y ya debería ser, me parece, una discusión zanjada, ¿no? Yo es lo que tengo que decir. Sí, no, simplemente para ahondar en esto. A ver, en la redacción anterior, lo que establecía de manera excluyente, de lo que acaba de decir Mardonio, era la siguiente redacción: en sus transmisiones las estaciones radiodifusoras de los concesionarios deberán, o sea, los obligaba, deberán hacer uso del idioma nacional. Ahí estaba el asunto, reconocía un idioma nacional, lo cual pues violentaba la Constitución, por eso fue declarado inconstitucional, y la Ley de Derechos Lingüísticos. En el momento en el que la redacción diga podrán hacer uso de cualquiera de las lenguas nacionales, pues bueno, hay una visión, una interpretación mucho más amplia, mucho más plural, pues que tome en serio la pluriculturalidad, que no la entiende como algunos aquí, como un adorno o como un asunto folclórico. Es un asunto institucional, de realidad multicultural en México. Entonces, creo que la redacción, efectivamente, vamos a ver cómo aplica, cómo le interpretan los concesionarios también, y cómo también cumplen con sus obligaciones. La campaña del IFT. La campaña del IFT. Yo creo que hay una cosa ahí muy fuerte. Decías, al mismo tiempo que ocurría este artículo, la vigencia de ese artículo, al mismo tiempo la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas estaba desmantelando al 50% todas las radiodifusoras. Me parece que es un asunto que se tiene que trabajar, la exigencia, una cosa importantísima, y la complicidad, generar las complicidades necesarias, generar los puentes necesarios para hablar
y hacer realidad la construcción de ese país que queremos habitar, donde los pueblos originarios estén incluidos. Pienso que todavía hay muchos pasos que dar. Es decir, cuando hablamos de las radios comunitarias, de las radios indígenas, me parece que no hay paridad con respecto, no se puede juzgar con la misma ley al león y al buey. Tiene que haber otro tipo de entramado o de rasero. Yo creo que al final de cuentas las radios comunitarias, las radios indígenas, las que tienen permiso o no, porque habrá que decir que el uso y el usufructo del espacio radioeléctrico, pueblos indígenas incluidos, nos corresponde a todos. Es un espacio para todos y me parece que en la realidad ha habido muchos encontronazos todavía con respecto de la utilización del espacio radioeléctrico destinado a pueblos originarios, aplicándoles mismo rasero legal, cuando en realidad la sobrevivencia de una radio comunitaria, una radio indígena, no es la misma que Televisa Radio, que MBS Radio, etcétera, etcétera, que los grandes concesionarios en México. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Gracias por atender esta conferencia de prensa que convocamos la senadora Angélica de la Peña y una servidora para hablar específicamente de la rueda de prensa que ayer dio el grupo de expertos, el GIEI, pero de eso específicamente va a hablar la senadora Angélica de la Peña. Y yo, esto desencadenó una preocupación porque, bueno, este ya es, digamos, el último de los episodios de una larga y preocupante serie de desencuentros entre el Gobierno de México y los organismos internacionales. Y es por eso que hemos decidido, como presidentas de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de Relaciones Exteriores de Organismos Internacionales, el día de hoy dar un posicionamiento. Después de la apertura de México al escrutinio internacional, al escrutinio de los organismos internacionales en materia de derechos humanos, que como saben culminó con una histórica reforma a la Constitución, vemos hoy con preocupación que la relación del gobierno mexicano con estos organismos pasa por su peor momento en décadas. Hoy nos preocupa que esta serie de desencuentros con los organismos internacionales en materia de derechos humanos pueda terminar con una regresión, en una cerrazón y en una actitud de negación y defensa continua y permanente por parte del Gobierno de México frente a los organismos internacionales de derechos humanos que han sido diseñados, y hay que decirlo, con la activa participación de México. Por ejemplo, México presidió por primera vez el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y que fueron diseñados no para señalar a los estados, sino para acompañarlos y apoyarlos a mejorar y fortalecer sus instituciones y sus políticas públicas para la defensa, protección, promoción, garantía y ejercicio de los derechos humanos. Quiero aquí brevemente recordar esta serie de desencuentros. Los más relevantes descalificaciones fueron, en primer lugar, pues la descalificación de las conclusiones del Comité de la ONU contra Desapariciones Forzadas el 13 de febrero de 2015, después fue la descalificación de Juan Méndez y el informe sobre tortura generalizada en México en abril de 2015, luego la descalificación del informe sobre la situación general de los derechos humanos en México de la CIDH en marzo de 2016, lo último pues fue la negativa de facto para que Juan Méndez pueda regresar a hacer una visita de campo a nuestro país, esto pues dicho por la Cancillería. Este aplazamiento de la visita del relator especial de la ONU sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos, Michael Forst, desde noviembre del año pasado, ya que la visita se llevaría a cabo este abril. Y lo último pues fue este último desencuentro del día de ayer entre el GIEI y la PGR.
Entonces, el sello de este gobierno es ya la descalificación y desencuentro de México con los organismos internacionales. Queremos hoy hacer un llamado para que el gobierno rectifique, para que entienda que el gobierno debe estar abierto a mantener la presencia del grupo de expertos y a recibir las visitas de todos los mecanismos especiales de organismos internacionales que sean necesarios a fin de remontar una grave situación en materia de defensa y protección efectiva de los derechos humanos. Quiero concluir mi intervención diciendo que la senadora Angélica de la Peña y yo promoveremos que en una sesión de Comisiones Unidas de la Comisión de Derechos Humanos y Organismos Internacionales pueda venir la canciller misma y probablemente la PGR o el secretario de Gobernación para que puedan explicar la política y el posicionamiento general de este gobierno frente a los organismos de derechos humanos internacionales. Y además, en el marco de todo lo que ha señalado la senadora Laura Rojas, tenemos que destacar el último acontecimiento que francamente nos parece preocupante, pero tenemos que pasar de simplemente preocuparnos a exigir que las autoridades tengan un cambio que corresponda a la vinculación de México como Estado de la Convención Americana de Derechos Humanos. El que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, que como ustedes saben, México forma parte de este organismo interamericano, precisamente porque aprobamos la Carta de los Derechos, la Carta Interamericana de los Derechos Humanos y por supuesto también el posterior Tratado de Derechos Humanos que es el Pacto de San José. El que la Comisión Interamericana haya convenido con México para integrar un grupo interdisciplinario de expertos independientes para venir a coadyuvar en la resolución para conocer la verdad de lo que aconteció en el día 26 y 27 de septiembre de 2014 no fue una graciosa concesión, fue precisamente derivada de esta vinculación de México como Estado parte. De ahí que la CICH, la Comisión Interamericana, es quien decide en base a esta vinculación, en base a este compromiso que adquirió México como Estado parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, decide si continúa o no el grupo de expertos independientes. El día de ayer observamos en una conferencia de prensa una situación que no podemos seguir aceptando y que además ha motivado diversos puntos de acuerdo que entrarán en curso en las comisiones. En primer lugar, la falta nuevamente de un convenio firmado en Washington por la PGR y por el Grupo Interdependiente de Expertos, el Grupo Interdependientes de Expertos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes celebrado en Washington con la PGR para realizar con peritos independientes nuevamente el examen físico, el examen desde el punto de vista técnico de qué es lo que aconteció en el basurero Cocula. Es importante señalar que este informe no es de ninguna manera conclusivo, que se acuerda que las partes se iban a reunir para discutir las características de lo que observaron cada uno de estos expertos, de tal manera que tenía un carácter preliminar para analizarlo y salir juntos, la PGR y el GIEI, a la opinión pública e informar primeramente a los familiares y a la opinión pública de cuáles eran las interpretaciones del resultado de estas investigaciones. Al no cumplir con este convenio y salir de manera unilateral la PGR, claro que lleva a una situación en donde este grupo de expertos independientes ya no quiere tener sobre este asunto ningún trato con la PGR a menos de que haya una nueva rectificación. Ya hay que decirlo de manera puntual, todos estos hechos se dan además en un marco
de una campaña de difamación, en el marco de una campaña de denostación, de agresión contra los integrantes de este grupo de expertos independientes, que raya prácticamente en una situación inhóspita que ellos lamentan mucho estar hoy padeciendo, que ha alcanzado incluso a defensores de derechos humanos, que ha alcanzado al propio secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que vemos permanentemente una dinámica que va prácticamente a concretar un cometido para que este grupo se vaya del país sin terminar, sin concluir el cometido para el que fueron invitados, para el que fueron integrados, para el que quedó pactado en este convenio con el Estado mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lamentamos profundamente que este tipo de situaciones se estén dando en nuestro país. Nosotros estamos de acuerdo a que las autoridades vengan y nos digan qué pasa, pero también estamos de acuerdo, porque es parte de su potestad, que el grupo de expertos independientes esté con nosotros en la discusión de la ley de desaparición forzada y entre particulares, como igualmente estamos de acuerdo en invitar al relator Juan Méndez para que esté con nosotros en el Senado para discutir con él cómo vamos a trabajar finalmente el dictamen que tendremos que votar en el Congreso de la Unión en materia de la ley de tortura, de tal manera que nos preocupa esta cerrazón del gobierno que representa al Estado mexicano, y estamos totalmente encaminadas a buscar soluciones, a incidir en que México sea congruente con esta vinculación con los tratados internacionales que derivan de que expertos, de que distintos mecanismos estén con la verificación, con tareas de verificación de cómo cumplimos con esos tratados internacionales. De tal manera que suscribo totalmente lo que acaba de decir la senadora Laura Rojas, y por supuesto a nosotras y quienes nos acompañen haremos estas invitaciones formales para que podamos encontrar desde el Senado de la República las incidencias que permitan realmente el respeto al Estado de Derecho. Senador, yo les quería preguntar sobre lo que acaban de exponer. Ya lo había preguntado antes al senador Barbosa, pero es un hecho que se pretende cerrar el caso Ayotzinapa con la salida de los expertos en abril. Quiero preguntarles si eso ya es inminente, si no hay ninguna otra opción. Y sobre este punto que acaban de mencionar, ¿ustedes ya lo consensaron con los expertos, el hecho de que participen en el dictamen de la ley de desaparición forzada? Mire, las recomendaciones al final de su primer periodo, antes de que se ampliara este segundo periodo, debemos recordar que una de esas recomendaciones es al Senado de la República, que en ese momento estábamos como Cámara de Origen, y por supuesto al Congreso, para que legisláramos en esta materia, y por supuesto su interés de que esta ley estuviese inscrita en base a los estándares internacionales de los tratados internacionales. De tal manera que esta materia de desaparición forzada y entre particulares forma parte de los convenios que se realizaron con el GIEI. Y el otro punto del carpetazo al caso Ayotzinapa. Bueno, es muy lamentable que el gobierno esté dando dos mensajes. En primer lugar, suscribiendo un convenio que a todas luces no está cumpliendo en sus términos, que lo está obstaculizando y que ha señalado debidamente el grupo respecto de no acceso a todos los expedientes, lo que acaba de pasar de adelantar un dictamen que no se había estudiado, que además está manejándose de manera tendenciosa. Los resultados de lo que cada uno de estos expertos no coinciden con lo que dijo el señor subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, y nos parece que este doble mensaje de que también el secretario de Gobernación dice ya no se les va a ampliar un periodo más para que estén aquí, pues es, sin embargo, yo digo y compartimos esa opinión, es un mensaje terrible,
porque parece que México se quiere cerrar, como dice la senadora Rojas, a que haya el cumplimiento de estos organismos internacionales a lo que estamos obligados. Y si ese es el cometido, es verdaderamente grave, porque no se contribuye a la paz, no se contribuye a la tranquilidad, que no se van a lograr mientras que no se sepa la verdad para que pueda haber justicia. Ese es un asunto de justicia y entonces tenemos que trabajar, insistir desde todos los espacios que eso es lo que nos interesa y que esa es una obligación del Estado mexicano y del gobierno que lo representa a garantizar que se contribuya desde todos los espacios y particularmente la investigación que tienen que concretar el grupo interdisciplinario de expertos independientes sobre el asunto de los 43 estudiantes desaparecidos de manera forzosa, pero también los acontecimientos que se suscitaron esa madrugada de septiembre del 2014. Y a la senadora Rojas le quisiera preguntar también si esta actitud que está mostrando el gobierno de Peña Nieto no es la del PRI de siempre, el que nunca quiso someterse al escrutinio internacional, porque recuerdo que fue el PAN el que abrió, me parece que en la época de Fox, esta posibilidad que antes estaba vedada. Bueno, pues tú misma lo dijiste, estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación, así es. Fueron los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón quienes se abrieron al escrutinio internacional sobre el ejercicio de los derechos humanos en nuestro país y por eso es que he dicho el día de hoy que tememos una regresión con esta serie de desencuentros, de cerrazón, de negación en lo mucho que avanzó México en este campo en los últimos 15 años. Pues estaremos ante un PRI que de nueva cuenta no quiere que a nivel internacional se verifique qué está haciendo. Estamos ante un gobierno priista que lo que busca es esconder debajo del tapete las cosas que están mal en nuestro país y que a toda costa quiere evitar que se sepa en el mundo que México vivimos una crisis de instituciones, no solamente en el tema de derechos humanos, también en el tema de corrupción, y de nada sirve porque de todas maneras la verdad se sabe, seguimos siendo un país que es señalado como precisamente por esos problemas, violencia, crimen, falta de respeto a derechos humanos, corrupción, y lo peor que podemos hacer en estos momentos es cerrarnos a los organismos internacionales cuya función es precisamente ayudar a los estados parte a resolver sus problemas internos. Perdón, por último, entonces ya no van a venir ni el relator de la ONU para defensores de derechos humanos ni el relator en materia de tortura. ¿Está cancelada ya la posibilidad de que vengan? Bueno, por parte del Ejecutivo estamos haciendo un llamado a que no se cierren, pero además en el Senado de la República, como ya lo comentó la senadora Angélica de la Peña, vamos a invitar al relator contra desapariciones forzadas para el tema de la ley, pero no solo eso, y para tortura, no solo eso. Pues ya vamos a dar la primicia, son 3 anuncios. 1, vamos a promover la comparecencia de las autoridades del gobierno federal en Comisiones Unidas para que expliquen todo lo que ha venido pasando en este campo. 2, vamos a convocar a un foro de todo un día con todos los representantes de todos los organismos internacionales en materia de derechos humanos, de las distintas materias, a fin de poder dialogar con ellos aquí en el Senado de la República sobre los distintos aspectos en los que podemos colaborar con ellos y dentro de ese proceso específicamente la ley de tortura que ya comentó la senadora de la Peña que específicamente ya para eso se va a invitar por parte de la Comisión de Derechos Humanos a Juan Méndez para que coadyuve en el proceso de dictaminación de la ley de tortura. Buenas tardes, senadores. Para preguntarle sobre el anuncio que hizo ayer el grupo interdisciplinario de expertos de que después de que se reveló este peritaje que se dio a conocer de fuego, pues se quebró la buena fe que ellos tenían con el gobierno federal. Si es una ruptura, ¿y ustedes cómo ven esto? Bueno, claramente lo dijeron ellos, es una ruptura, porque más allá de la desatención que les entregan unos minutos antes el documento al que concluyen los expertos, en ese momento estaban dando la conferencia de prensa, cuando el convenio, como ellos explicaron, planteaba 3 cuestiones importantes. Uno tiene que ver que hubiese una verificación
integral de un estudio científico, porque resulta que esta es una sola parte. Se tiene que ver, entre otras cuestiones, determinar qué combustión se ocupa para que cuerpos humanos